Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí, teniendo en claro ciertos puntos referente a las clases que vayamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que es fundamental la participación de cada uno de ustedes durante cada sesión. ¿Sí, chicos? Ahora, para que la participación sea más ordenada y nos podamos comprender y entender, vamos a detallar qué vamos a hacer
uso de la opción de aquí de la manito del mix. Así que el que desea participar va a activar su manito y yo le voy a dar la autorización para que pueda realizar su participación, ¿sí? Así no hablamos en conjunto, no hablamos todos juntos y vamos a poder mostrar nuestro punto de vista, ¿sí? Pero de forma ordenada. Recuerden que ustedes tienen 5 minutos de tolerancia. Sí, pasados esos 5 minutos inicia la sesión y si ustedes se conectan cuando ya la sesión ha iniciado, les voy a pedir por favor que ingresen con el micro apagado y manifiesten su saludo a través del chat, ¿sí? Para que no se corte la temática ni la clase, ¿sí? Si no, se va a interrumpir. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el adjetivo. ¿Qué entendemos o quién me podría manifestar qué entiende por el término adjetivos? ¿A qué haremos referencia o a qué nos referimos? ¿Cuándo estaremos haciendo uso de los adjetivos? A ver, ¿quién me puede manifestar ello? Cuando hablamos de las acciones, no, a ver, el adjetivo no son acciones, chicos. Con ejemplos lo pueden manejar para que se pueda entender. Me pueden decir, mira, me dice, en esta oración, por ejemplo, tal palabra cumple la función de ser adjetivo. Pero a ver, diseña un nombre sustantivo, muy bien, sí, son palabras que acompañan. Tiene género y número, describe tributos. Ya, muy bien. Veo que sí tienen noción. A ver, vamos a aclarar esas nociones ambiguas que cada uno de ustedes me está manifestando.
A ver, cuando hablamos nosotros de los adjetivos, vamos a decir que son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos. Esa es la definición general que tienen los adjetivos, palabras que indican cualidades o características. ¿De quién? Del sustantivo o también llevando nombre, ¿no? Como hace un momento he estado viendo que uno de ustedes me mencionaba, ¿no? Entonces, los adjetivos son ello. Ahora, los adjetivos se van a clasificar en dos tipos, los calificativos y los determinativos. Los calificativos son aquellos adjetivos que vamos a poder identificarlos más rápido. ¿Por qué? Porque son aquellos que indican las cualidades directas del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo niña hermosa, el adjetivo va a ser hermosa. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando la cualidad de cómo, de belleza de la niña, ¿no? Cuando yo digo perro grande, por ejemplo, grande es mi adjetivo, ¿no? Porque estoy manifestando una cualidad directa del sustantivo. Mientras, mientras que los adjetivos determinativos van a ser aquellos que van a concretar o limitar la extensión del sustantivo, ¿no? Indicando cantidades, indicando distancia, indicando eh, por ejemplo, posesión, pertenencia, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, pocas personas, pocas es un adjetivo determinativo porque me está indicando la cantidad de personas que se encuentran, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Dentro de los calificativos son los más fáciles que nosotros vamos a poder identificar dentro de una oración. ¿Por qué? Porque son cualidades directas, concretas, referente al sustantivo, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí referente a la definición del adjetivo? ¿Sí? Chicos, si pueden activar su audio, háganlo por favor, de paso para verificar la asistencia de cada uno de ustedes. ¿Ya? Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, ahora vamos a ver por separado estos dos tipos de adjetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? A ver, vamos a tener al adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo dentro de una oración va a cumplir diversas funciones, ¿ya? Va a cumplir diversas funciones. La primera de todos es de que el adjetivo, ¿sí? Va a ser o cumple la función de ser complemento, ay, complemento del sustantivo. Ya es el complemento. ¿Por qué? Porque complementa la definición o característica del sustantivo. No es lo mismo decir, por ejemplo, María juega o la niña juega en el parque, a decir la niña hermosa juega en el parque. Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces por eso se dice que complementa, ¿no? Es complemento del sustantivo. ¿Aporta qué cosa? Una cualidad o estado al sustantivo al que acompaña. Entonces, los calificativos no solamente muestran cualidades directas, sino también estados, ¿ya? Por ejemplo, mujer hermosa, ¿no? Estoy manifestando una cualidad. También va a cumplir la función de ser atributo. ¿Por qué? Porque cuando va detrás del verbo copulativo, ser, estar o parecer, por ejemplo, ahí veía, ¿no? Que me colocaban el cielo está azul y mis azul es el adjetivo, claro, está bien, pero ahí ya no cumple la función de ser complemento, sino atributo. ¿Por qué? Porque está detrás del verbo estar, ¿ya? Entonces, esa es la característica en particular. Ahora, son palabras variables, ¿no? Ahí me colocaban en una de las opiniones o puntos de vista de uno de sus compañeros me colocaban, ¿no? Que son palabras variables. ¿Por qué? Porque poseen género y número.
¿Por qué diremos que posee género y número? Porque varían, ¿no? De acuerdo a mi sustantivo. Si mi sustantivo está en femenino, la cualidad que yo le voy a dar debe de estar en femenino o en masculino. En femenino, Miss. En femenino, para que tenga coherencia, porque yo no voy a poder decir, por ejemplo, niña hermoso, o sí lo podré decir. No, Miss. No, Miss. Exacto, yo no puedo decir ello. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que el adjetivo calificativo van a ser palabras variables que poseen género y número de acuerdo a mi sustantivo. ¿Ya? Coincide con ello. Ahora, nombran cualidades o estados que van a estar referidos al sustantivo. Ya hay que tener en cuenta ello. Las cualidades o estados son referidos al sustantivo que nosotros tengamos. ¿Ya? Y también indican origen o procedencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando digo perro burgalés o perro guaracino, por ejemplo. Si yo te digo perro guaracino, guaracino, ¿qué función cumple? ¿De un lugar? ¿Qué es de Huaraz, Miss? Que es de Huaraz, ¿cierto? Entonces, los adjetivos calificativos también indican procedencia, lugar, ¿ya? Que es un gentilicio, mejor dicho, ¿sí? Y también estados como, por ejemplo, digo, yo, mi papel se ha mojado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estoy indicando, ¿qué cosa? Estoy indicando el estado de el papel que yo tengo. ¿No? A eso nos referimos, ¿ya? Pero hay que tener muy en cuenta que los gentilicios muchas veces también van a cumplir la función de ser sustantivos, ¿ya? No siempre va a ser adjetivos. ¿Cuándo yo voy a decir que cumple la función de ser adjetivo? Cuando esté al lado de un sustantivo. Mientras tanto, no, ¿ya? Ahora, acá tenemos una gran mayoría de gentilicios, ¿no? ¿Qué son los gentilicios? Son aquellos adjetivos que van a denotar la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o cosas. Mejor dicho, del sustantivo. Por ejemplo, a los de Bagua se les dice baguino, ¿no? Que queda en el Amazonas. Baguino o baguina, dependiendo del género. A los de Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, por ejemplo, Condorcanquino, Condorcanquina, de Luya, Luyano, Luyana, de Aija, Aijino, Aijina, de Asunción, Asunceño, Asunceña, de Carhuaz, Carhuacino, de Casma, Casmeño, de Guarmey, Guarmellano, Guaylas, Guailino, de Ocros, Ocrosino, por ejemplo, de Huacho, Huachano, Huachana, de Cusco, Cusqueño, Cusqueña, dependiendo su escritura también, ¿no? De Puno, Puneño, de Pucallpa, Pucallpino. Entonces, cada lugar a la cual nosotros pertenezcamos va a tener qué cosa, va a tener su gentilicio, pero van a cumplir la función de ser gentilicios siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando esté al lado de un sustantivo. Si no está al lado de un sustantivo, no cumple la función de ser un gentilicio. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ahí. Ahora, los adjetivos calificativos se van a clasificar en dos grupos, ¿no? En los explicativos y los especificativos. Cuando hablamos de los adjetivos calificativos explicativos, son aquellos que van a resaltar la cualidad de tu sustantivo, en la cual puede ir antes o puede ir después del sustantivo. Y frecuentemente va a ir entre comas porque son como explicar, detallar una característica referente al sustantivo, ¿no? Y los vamos a encontrar en los epítetos. Por ejemplo, la blanca nieve me encanta. Ese término, blanca, ¿a cuál está aludiendo o quién está haciendo referencia? Que es de color blanco, Miss. Que la nieve es de color blanca, ¿cierto? Entonces estoy detallando, estoy explicando dicha característica. Por eso es un adjetivo explicativo, ¿ya? Siempre debe de ir entre comas, mientras que los adjetivos especificativos van a ir siempre detrás del nombre, no después. Y los van a distinguir o se usa para distinguirlos
del grupo al cual pertenecen, ¿no? Por ejemplo, me fui a una tienda de carros y vi aquel coche negro que me encantó. Entonces, yo al decir coche negro, negro es mi adjetivo especificativo. ¿Por qué? Porque estoy resaltando que el coche negro es quien a mí me ha agradado, a mí me ha gustado. De todos, ¿sí? De todos los coches que yo he observado, el coche negro es el que a mí me ha gustado. Estoy especificando, ¿cierto? ¿No? A diferencia del explicativo que detallamos una característica, en el especificativo ya vamos a especificar o detallar según el agrado, ¿no? Y los vamos a hacer que se distingan del grupo al cual pertenecen. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, esa es la característica en particular. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora, a ver, ¿quién me ayuda con este primer texto de color azul? A ver, ¿quién me podría apoyar con la lectura? Yo, Miss. Ya ven. Mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva y con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. ¿Lo otro también? No, ese está bien. Primero eso. A ver. Dice, mi vestimenta la hicieron en esta casa nueva y con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. Las palabras resaltadas, por ejemplo, en la primera parte, ¿qué nos está indicando? ¿Qué nos indica? ¿Qué hace referencia? De él o de ella, que le pertenece. ¿Qué le pertenece? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le pertenece? ¿Su vestimenta? Vestimenta. Su vestimenta. Vestimenta, Miss. Ahora, en la segunda dice, la hicieron en esa casa nueva. Que está recién Nueva, hecha. ya, nueva. ¿Qué será? ¿Una característica? Que está Sí, recién Miss. nueva. Una cualidad directa, ¿cierto? Nueva es una cualidad directa ¿de quién? De la casa, Casa. ¿ya? Y con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. Ahí el término aquel. ¿A qué estará haciendo referencia? En este colegio. Ya, pero ¿qué está indicando? ¿Qué aprendió, Miss? ¿Qué aprendió? No, el término En el aquel. ¿Qué nos indica aquel? Practicamos. En ese lugar. Ya, pero el término aquel, ¿qué nos está indicando? ¿Qué está especificando, Miss? ¿Está especificando? Claro, aquí el colegio. No, para que especifique tendría que dar la característica general del colegio. Ah, no. Ah, no. Explicativo, Miss. No. A ver, vamos a ver, eso lo vamos esa duda vamos a determinarlo ahorita. Sí, a ver, ¿quién me ayuda con el siguiente texto? Yo, Miss. A Yo, ver, Mili Pinedo, dijo. Sí, Miss. Ya, a ver, ayúdame. Mi traje está formado por un pantalón azul, camisa amplia y llamativos accesorios. Amplia y llamativos accesorios. Muy bien. Ahí, al decir mi traje, ¿qué estoy indicando? que le pertenece su traje. Que el traje me pertenece pertenece. el Ahora, traje. cuando yo digo camisa amplia, Que es grande. ¿qué es? Grande. Grande, es una cualidad directa de la camisa. Y llamativos accesorios, Que tiene unas cosas que llaman la atención. muy bien. Entonces, ahí tenemos una que indica cualidad
de pertenencia, posesión, y 2 cualidades directas del sustantivo, ¿ya? Tipo. A ver, a los que hemos visto resaltados, el mi, el aquel, ¿cierto? Son los famosos adjetivos determinativos. ¿Qué son los adjetivos determinativos? Los adjetivos determinativos van a ser palabras que van a reducir la extensión del sustantivo. ¿A qué nos referimos? En cuanto al significado, donde va a estar antepuesto al sustantivo. Ya va a estar antepuesto al sustantivo, va a ir antes, mejor dicho. Y va a ser pronombre cuando aparece sin sustantivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que cumpla la función de ser adjetivo determinativo dentro de una oración, siempre debe de ir acompañado de un sustantivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no va a cumplir la función de ser pronombre. ¿Ya? Porque ahí ya estaría reemplazando a un objeto, a un nombre. Ya no estaría complementando. ¿Ya? Y son variables. ¿Por qué? Porque van a variar en cuanto al género y al número referente a la oración. ¿Ya? A eso nos referimos. Ahora, tenemos el primer tipo, que son los adjetivos posesivos, que indican posesión o pertenencia. ¿Ya? Los adjetivos posesivos, ¿sí? Indican posesión y pertenencia referente al sustantivo. Por ejemplo, tengo 2 grupos. Uno, el primer grupo va a ser cuando vamos a tener un solo poseedor, ¿sí? El segundo para varios poseedores, ¿no? En el primer grupo se va a conjugar en 3 tipos, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, ¿ya? Cuando hablamos de primera persona, del singular, utilizaremos el mi, ¿sí? El mi. Cuando hablamos en primera persona del plural, hablaremos del míos o mías, ¿no? En segunda persona hablo del tú y en plural del tuyos, ¿no? Y en la tercera persona hablamos del su y en plural de suyos, ¿ya? Entonces, en cambio, para la segunda persona, o mejor dicho, para 2 poseedores, cuando tenemos 2 poseedores, ¿sí? Tenemos en primera persona el nuestro, de forma singular, nuestro o nuestra, y nuestros y nuestras si es en plural, ¿ya? Y en segunda persona vamos a usar el nuestro también, o vuestro, mejor dicho, o vuestra, y vuestros o vuestras. Y en tercera persona vamos a usar el suyo, el suya, suyos o suyas, ¿no? Dependiendo el género y número al cual nosotros nos vayamos a referir, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, entonces esa es la referencia de acuerdo al adjetivo posesivo. Pero recuerden, siempre un adjetivo determinativo debe de ir al lado de un ¿al lado de quién? Sustantivo. Al lado de un sustantivo. Eso no se olviden, por favor, porque si ustedes se olvidan, ya no cumple la función de ser sustantivo, sino ¿De qué será? de ser De ser propio. de ser pronombre, ¿ya? De ser pronombre. Ya no cumple la función de ser adjetivo, sino es pronombre, ¿ya? Ahora, luego tengo los adjetivos demostrativos. Los demostrativos que hemos visto, por ejemplo, ahí en una oración y que muchos de ustedes no lo pudieron detallar, pues bueno, cuando yo digo aquel colegio, estoy indicando ¿qué cosa? Distancia. ¿Distancia de quién? Del sustantivo. ¿Dónde y cómo lo encontramos? ¿No? La proximidad o lejanía del sustantivo.
Si el objeto está cerca de la primera persona, ¿sí? Si el objeto está cerca de la primera persona, va a indicar cercanía, proximidad, ¿ya? ¿Y qué adjetivos hacemos uso para indicar proximidad, cercanía? Usamos el este o esta de forma singular o estos o estas, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, este celular me gusta, por ejemplo. Si yo digo, este celular me gusta, ¿a qué hago referencia? ¿Que el celular dónde se encuentra? En una tienda. No, pero ¿está cerca o lejos de mi persona? Lo estoy mirando, Miss. Exacto, el celular está al lado mío, está cerca a mi persona. Pues cuando el objeto está cerca a ti o a la primera persona a quien está hablando, vamos a usar el término este o esta. ¿Ya? Si es en forma singular. Si es en forma plural, voy a hablar de estos, ¿ya? Entonces tengo dos formas. Ahora, si el objeto está cerca de la segunda persona, mejor dicho, del oyente, pero próximo a ti, no tan lejos ni tan cerca, vamos a hacer uso del término ese o esa. O esa. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, ese celular me encanta, ¿no? Cuando yo digo, ese celular me encanta. ¿Qué significa? Que el celular no está ni tan lejos, ni tan Cerca. cerca. ¿Ya? Ahora, pero si el objeto está cerca de la primera y la segunda persona, pero lejos de ti, ¿ya? Lejos de ti, mejor dicho, de la persona quien habla, ¿sí? Que va a hacer referencia ya a la tercera persona, vamos a hacer uso del aquel o de aquella, ¿no? Por eso les preguntaba hace un momento. Por ejemplo, te decía aquel colegio. Entonces, ¿qué significa cuando decimos aquel colegio? Que el objeto está lejos. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba ahí? Que el colegio, la institución a la cual yo me estoy refiriendo, está lejos de mi Está persona. lejos. Exacto, no está cerca a mí. ¿Ya? Entonces ahí uso, por ejemplo, si es de forma singular, usaré el aquel o aquella, y si es en forma plural, utilizaré el aquellos O o aquella. aquellas. ¿Sí? Entonces, ahí estaba haciendo uso de un adjetivo demostrar. Demostración. Demostrativo. Demostrativos. ¿Ya? Vivo. Oiga. No se escucha nada. Se fue la señal, creo. Hola, no se escucha nada. La señal, profesora, la señal. Madre, que estaba abajo. Vuelva, Miss, vuelva. Las señales. A ver, chicos, sí, se me fue la señal.
Estaba con el micro activa, pero no me escuchaba. A ver, les decía. Entonces, nosotros hablamos de 3 tipos de adjetivo demostrativo, dependiendo, ¿no? Si está cerca, utilizo este o esta, tanto singular como en plural. Si no está ni tan cerca ni tan lejos, distancia intermedia, utilizaré ese o esa. Y si el objeto está lejos de mi persona, pero cerca de la primera y la segunda persona, mejor dicho que no nos referimos a la tercera persona, vamos a usar el aquel o el aquella. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Yes, Miss. Sí, Miss, sí. Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Seguimos. Ahora, los adjetivos indefinidos también forman parte de ser adjetivos, ¿sí? Determinativos, ¿ya? Los adjetivos indefinidos son aquellos que van a indicar cantidades inciertas, cantidades vagas. ¿Qué quiere decir? Cantidades no concretas, ¿ya? Que no van a definir concretamente o detalladamente qué cosa, la cantidad del adjetivo. Algunos van a tener género y número de forma variable, ¿ya? Algunos nada más, no en todos los casos. Por ejemplo, alguno o puedo usar alguna, ¿no? Alguno o algunas, ¿ya? O varios o varias, ¿no? Varias personas fueron, o varios niños fueron al concurso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay variación, sí, ¿no? De género y no. O todo o toda, ¿no? Toda la Toda la fruta. o toda fruta es buena, por ejemplo, ¿no? Utilizo el tanto, el tal, el ninguno, el cualquiera o el bastante, ¿no? Dependiendo a qué me hago referencia, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando yo digo, puedes comer cualquier, Cualquier fruta. ¿no? Entonces, cuando yo digo, puedes comer cualquier fruta, no estoy detallando cuánto de fruta vas a comer, ni qué fruta vas a comer, ¿cierto? No estoy especificando, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿no? Me fui a Cusco y observé que hubo pocos taxis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí pude haber visto 2 o 3 o 10 o 20, pero no te especifico, no te detallo la cantidad concreta, ¿no? Entonces, Tal oveja me gusta, Miss. cada oveja me gusta, ¿no? Puede ser, ¿ya? Entonces, esos son los adjetivos indefinidos, ¿no? Luego tenemos los adjetivos numerales. Los adjetivos numerales van a ser aquellos que van a indicar, ¿sí? Cantidades exactas y van a modificar al sustantivo. Por ejemplo, los cardinales, ¿no? Dentro de los adjetivos numerales vamos a tener a tipos como los cardinales, los ordinales, los multiplicativos y los partitivos, ¿no? Dentro de los cardinales van a ser aquellos adjetivos que van a indicar la serie natural de los numerales, ¿no? Por ejemplo, la semana tiene 7 días. Y los ordinales son aquellos que van a expresar orden o jerarquía, ¿no? ¿Qué ubicación se encuentra? Por ejemplo, en el tercer bimestre aprenderé más. ¿Cuál es el adjetivo ahí? ¿Cuál será el adjetivo en esa oración? Ordinales, Miss. No, ¿cuál? ¿Qué palabra Aprenderé. es? No, Más, Miss, más. tampoco. Bimestre. Tercera. Tercer. Tercer es aquel que indica orden. Pues. Es como si yo dijera, vivo en el tercer piso, por ejemplo. Yo te digo que vivo en el tercer piso, ¿cuál es el adjetivo que está indicando orden? El tercero, Miss. El tercer, pues cuando yo digo tercer, estoy indicando en la ubicación, el orden, la jerarquía. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí?
¿Ya? Ahora, los multiplicativos son aquellos que van a indicar la terminología de la multiplicación. ¿Ya? Por ejemplo, sacó un arma de doble filo. ¿Ya? Por ejemplo, sacó un arma de doble filo. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Doble. Doble. Ya no es que indica multiplicación, ¿ah? Sino que indica la terminología de la multiplicación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y lo mismo sucede, ¿sí? Con el partitivo, ¿no? Los partitivos ya van a indicar o van a expresar sobre la división, ¿no? Expresiones que se usan en la división. Por ejemplo, mi tío comió medio pollo. ¿Cuál es el adjetivo? Medio, Miss. Yo. Medio. Medio. ¿Ya? Medio. ¿Sí? Muy bien. Entonces son 4 tipos de adjetivos numerales que a nosotros nos van a indicar qué cosa, nos indican cantidades Exactas. exactas, ¿ya? Cantidades exactas, cantidades concretas, ¿ya? A eso nos referimos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Nada, Miss. Todo bien, Miss. Ya, muy bien. Pues en base a lo que les he explicado, van a tener unos minutos, 5 minutos, para que me puedan desarrollar la actividad que les estoy presentando y esta actividad. Ya yo voy a ir pasando después de un determinado tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar. Ya, a ver, a trabajar. Y a medida que van terminando, me van levantando la manito y va para que puedan participar todos. A ver, Liceña, les he dejado como actividad para que puedan desarrollar lo que les estoy presentando, por favor, a trabajar en base a lo que les he explicado.
Chicos, a ver, van levantando su manito, por favor. Para empezar con el primer ejercicio, a ver, Isabel, contigo iniciamos. Dice, selecciona las palabras que sean adjetivos. Dentro de este conjunto de palabras, ¿cuáles cumplen la función de ser adjetivo? Grande, Miss. Ya, grande. ¿Cuál más? Simpático. Simpático. 12. 12. Digo, de dulce. ¿Cuál sería? Dulce. Bonito. Bonito. ¿Cuál más? Salado, Miss. Salado, muy bien. Alto. Alto. Seco. Ya. Redondo. Divertido, Miss. Redondo, divertido. Caliente. 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 Dulce. Dulce, ya está. Sí, Miss. Ya son todos, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Estos de acá, los que hemos resaltado, ¿qué tipo de adjetivos son? Adjetivo. ¿Qué tipo de adjetivos son? Indefinidos, Miss. No. Particularidad. Ni no se ve nada. Adjetivos numerales, Miss. Propiedades y características. Son adjetivos calificativos. Muy bien. Ya, entonces, ¿por qué decimos que son adjetivos calificativos? Porque están mostrando cualidades directas del sustantivo, chicos. Ya, son cualidades directas del sustantivo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, muy bien. Ahora, debajo dice, adjetivos vamos a seleccionar según su función, tanto femenino, si es en femenino masculino, o singular y plural. A ver, blancas, ¿qué será? Femenino, Miss. Plural, Miss. Plural Femenino. plural femenino. Sincera, Femenino. Femenino, Miss. femenino. Pero Femenino, de Miss. forma Singular. singular. ¿Ya? Entonces, blancas, femenino. Y plural. Ya, muy bien. A ver, buena, Femenina y singular, Miss. buena, femenino y singular. Singular. Rotas, Femenino Femenino, y Miss. Plural. femenino y plural. Ancho masculino Masculino y y singular. singular. No, y Singular, plural. Miss. tímidos,
Masculino. Masculino y plural. Plural, Miss. Ricas, Femenino y singular. singular, No, plural. Plural, Miss. plural. Pequeña, Femenino y Femenino y singular. listos, masculinos. Masculino y plural. ujú, guapos, Masculino. Masculino y plural. Plural. muy bien. Rubio, Masculino. Masculino y Masculino, Masculino y Miss. singular. Singular, Miss. singular, masculino. Oscuro, Masculino. y Miss. singular. Singular. singular y masculino. Muy bien. Dice, elige el adjetivo para que concuerde con el nombre. No, mi perro, puede ser, le encantan las, Las pelotas, Miss. las pelotas. Las pelotas. Mi hermano es ahí, ¿qué le podemos dar? ¿Qué adjetivo? Ya que no hay. Mm, Mi hermano es Miss. juguetón. hermano es tímido. Mi hermano es, mi hermano es Sí, muy mi Hermano bueno, es puede tímido ser, ¿o y no? tiene sus juguetes. Son las Mi hermano es rubio, Miss. Mi comida Mi comida favorita favorita son las frutas. son las frutas. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Estamos aprendiendo. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la clase del día de hoy. Como ustedes dicen, a modo de práctica van a ir mejorando en cada interpretación. Recuerden, adjetivos calificativos de forma directa y adjetivos determinativos siempre deben de ir al lado de un sustantivo. Eso Sí. no nos olvide, ¿ya? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay Activo. consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente Está bonita clase. la tarea.